Primer libro de Reyes, capítulo 18, el verso 17. Vamos a leer todos la palabra de Dios a una sola voz. Dice así, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 17 y 18. Leamos todos a una sola voz. Esperemos que nuestra hermana Carmen encuentre, porque lo ideal es que todos participemos de la palabra, porque está muy buena en esta mañana la palabra. Dios nos ha dado un tema que, si lo ponemos por obra, hermanos, va a ser una tremenda bendición. ¿Qué dice? Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Y qué le respondió Elías? Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Qué bonito, ¿cierto? Repitámoslo. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Oremos. Padre celestial, tu palabra es tan linda, Señor, en esta mañana, que queremos oírla con fe, queremos oírla con alegría. Habla a mi oído, habla a mi vida, porque necesitamos tu palabra, Señor, que es poderosa, es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Háblanos, mi Dios, en esta mañana, que tu siervo escucha. Amén y amén. Pueden ubicarse, hermanos. Quiero llegar a ustedes bajo el tema: ¿el Dios de Elías o el Dios de Jezabel? ¿Cuál prefieren ustedes? Digamos que alguno no conoce la historia. ¿Cuál prefiere usted, aunque no la conozca, más o menos hacia dónde se inclinaría? El Dios de Elías, ¿verdad? Ese es el tema esta mañana que te quiero compartir con todos ustedes. ¿El Dios de Elías o el Dios de Jezabel? Es un tema que lo he estado preparando durante toda la semana y sé que va a ser una grande bendición para nosotros, porque, hermanos amados, mire, en el mundo que vivimos es un mundo donde hay que tomar decisiones serias con Dios, serias, porque este mundo ofrece una cantidad de dioses, una cantidad de propuestas, una cantidad de ideologías religiosas, y solamente el que estudia la palabra, solamente el que la obedece, entonces ha tomado o puede tomar una decisión seria para saber a quién sigue y a quién desprecia. Amén. En primer lugar, ¿quién era Acab? Porque hemos leído, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Acab fue un rey que reinó en Israel 22 años, casi que queda sembrado ahí, 22 años de rey. Por eso, según Primera de Reyes 16:30, o por eso no, Primera de Reyes 16:30 dice que él hizo lo malo delante de Dios. No importa si era el rey, si hizo lo malo, las malas consecuencias es producto de las malas acciones. Lo que a veces recibimos y no nos alegra, no nos contentamos con las consecuencias, es porque es el producto de las malas acciones. Amén. Entonces dice la Biblia que él desagradó a Dios, pecó contra Dios. Le pareció muy agradable andar en los pecados de Jeroboam, quien, según Reyes 12:28, también pecó contra Dios. Y como si fuera poco, tomó por mujer a Jezabel. Se casó con Jezabel, el rey de Israel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel fue una criada
como ferviente, celosa, adoradora de Baal. A ella la criaron como ferviente adoradora de un dios con D minúscula llamado Baal, y ella se casó con el rey de Israel. Imagínese usted, como por decir algo, yo estar aquí predicándole a ustedes la palabra de Dios y ser soltero, y resulta que el pastor está buscando esposa. Pero ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Que el pastor se case con una que le sirve al mundo o con una que le sirve a Dios? ¿Cierto? Entonces ustedes están aquí contentos porque hay un pastor que les predica la palabra, pero luego entonces el pastor se casa cuando, estando pues soltero obviamente, y se casa con una que le sirve al mundo. El pastor para el culto y ella para la discoteca. ¿Cómo la ve? El pastor para el culto a predicar y ella para la discoteca a pecar. Entonces, maná llegó. Entonces, tenemos aquí un importante escenario, hermanos queridos, donde encontramos a un rey de Israel que está adorando o que está agradando a Jezabel, porque Jezabel era una mujer impía, una mujer pecadora, y ella llegó al punto de convencer, según la Biblia, a Acab, no solo para casarse con ella, sino también para que adorara al Dios de ella, porque ella era una adoradora de Baal, ¿sí? Entonces, como por decir algo, alguien de aquí de la iglesia se casa con alguien de allá afuera, ya siendo bautizado, ¿sí? Ya siendo bautizado. No digo nada los que van llegando y antes buscan la manera de casarse, pero digamos que alguien de aquí se casa con una persona de allá afuera. Bueno, ya se equivocó, ya hizo lo indebido, hizo lo incorrecto, porque a Dios no le agrada eso. Pero entonces esa persona, en vez de ser una bendición para ese cristiano, porque ya cometió un error, ya se equivocó, porque ninguna relación tiene la luz con las tinieblas. Pero imagínese, ni siquiera busca la manera de decirle vamos al culto, sino por el contrario, esa persona influye tanto en su pareja, que termina es convenciéndolo o convenciéndola para ir a adorar a los dioses paganos que está acostumbrado a adorar. Eso fue más o menos lo que pasó con, bienvenido Luchito, eso fue más o menos lo que pasó con Acab. Acab se enamoró de Jezabel, una mujer que no le temía a Dios. Se enamoró de Jezabel, una mujer que no le temía a Dios, y fuera de eso adoró los dioses o adoró al Dios de Jezabel. Y dice la Biblia que hasta le hizo altar, le hizo un templo a Baal en Samaria. Imagínense la torcida que pegó ese rey, pero fue una torcida impresionante. Entonces dice la Biblia que para acabar de completar, fue y le sirvió a Baal, le hizo altar y lo adoró. Lo encuentras en Segunda de Reyes, en Primera de Reyes 16:33. ¿Y sabe qué pasó? Esto provocó la ira de Dios. Hermano, yo le voy a decir algo, no por meterle miedo ni a usted ni a los que están conectados, pero cuando uno se pone a jugar con el evangelio y con Dios, provoca su ira. Yo lo veo en la Biblia así, no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo enseña. Dice, esto provocó la ira de Dios, porque dejó de adorar al Dios vivo por irse a adorar a un Dios muerto, por irse a agradar al Dios de su mujer. Por eso el tema es el Dios de Elías o el Dios de Jezabel. ¿Con cuál nos quedamos?
Están como callados. ¿Con cuál nos quedamos? Alabanzas al nombre de Jesús. Hemos leído aquí en Primera de Reyes y vamos a ir avanzando en el capítulo 18, verso 20. Mire lo que dice. Habiendo hablado Acab con el profeta Elías, acabamos de leer hace un momento que Acab, el rey de Israel, que llevaba 22 años reinando, o reinó 22 años, este rey entonces le preguntó a Elías y le dijo: ¿eres tú el que turbas la casa de Israel o el pueblo de Israel? Y entonces le respondió Elías: ¿yo turbo a Israel? No, tú turbas a Israel por tu pecado, por tu maldad. Cuando alguien hace lo malo, el culpable es el pastor, el culpable es el líder, el culpable es la iglesia, pero nunca decimos: yo la embarré, yo me equivoqué, yo cometí errores y los voy a corregir. Eso fue lo que pasó con Acab. Acab no reconoció, antes culpó a Elías y le dijo: usted es el que turba a Israel. Y Elías con autoridad le dijo: no, usted lo turba por su pecado, el pecado suyo y el pecado de su mujer. Entonces el primer libro de Reyes 18:20 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Eso es algo lindo, hermano. Si usted le presta la atención que merece este tema, usted se va a gozar en esta mañana. Y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Sí lo ha oído? Elías oraba en el monte Carmelo. ¿Para qué? Para que el fuego bajara desde el cielo. ¿Sí o no? Los reunió en el monte Carmelo porque el profeta Elías le dijo a Acab, le dijo: vea, los invito a que nos reunamos aquí y vamos a ver quién es quién. Vamos a ver quién es el Dios de quién, porque aquí es probando, hermanos. Alguien dijo: esto aquí se va a acabar, esto aquí ya no tiene arreglo. Y yo digo: vamos a ver de quién es esta iglesia. Si esta iglesia es de los hombres, esto no tiene arreglo. Pero si esta iglesia es de Dios, esto sí tiene arreglo, porque el Señor arregla lo que está torcido. ¿Es así o no es así? Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, acercándose, verso 21 del capítulo 18, Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. ¿Quién es Dios? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo se quedó callado. El pueblo no respondió palabra. ¿Sabe qué dice la traducción lenguaje actual? En el mismo verso 20 dice: Ahab. Así dice la traducción lenguaje actual. Ahab, o sea, Acab. O sea que en el original dice Ahab. Llamó a todo el pueblo de Israel y reunió a todos los profetas de Baal y a Astarte en el monte Carmelo. Verso 21, ahí sí habla de Elías. Elías se acercó al pueblo y le preguntó: ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? ¿Ustedes cada cuánto cambian de Dios, hermanos? ¿O siempre han tenido el mismo Dios? La pregunta que le hizo el profeta al pueblo y a los profetas de Baal en especial fue: ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal. Y si Baal es el verdadero Dios, síganlo a él. Y el pueblo no contestó nada. Porque cuando la gente es confrontada, muchas veces no encuentra qué responder. Esta pregunta fue muy contundente. ¿Por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ese es el mundo de hoy también, hermanos. Un día piensan una cosa, otro día piensan una cosa. Cuando no les sirve un Dios,
lo cambian por otro. Así está el mundo de hoy. Cuando no les sirve un Dios, lo cambian por otro Dios, pero Dios con D minúscula, que hay que estarlo cambiando. En cambio, el Dios que nosotros predicamos no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Escuche esto, esa fue la pregunta. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. No te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso. Y el verso 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23:13: y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Jeremías 25:6 dice: no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Estoy tomando esos textos como una ilustración para darnos cuenta que la orden para Israel era que no adorara a otros dioses. No porque ese texto que acabamos de leer tenga que ver con el tema, no, pero la orden de Dios en toda la Biblia es: no adoren otros dioses. Esa es la orden de Dios. Amén. Présteme mucha atención aquí, hermanos queridos. Este es un tema muy importante porque el profeta confrontó a quienes sí adoraban a otros dioses con D minúscula. Es muy obvio, hermanos, es muy obvio que la reacción no era la más agradable. Sin embargo, hermanos, esa gente tenía tantas raíces, estaba tan arraizada en sus dioses, en sus propios dioses, que desafiaron al profeta y desafiaron al Dios verdadero. Porque así está el mundo de hoy, hermanos. Así está el mundo de hoy. La gente desafía al Dios verdadero y confrontan a Dios. Y mucha gente confronta la palabra porque no creen. La gente cree de otra manera. Pero para eso estamos nosotros, para predicar la verdad y seguir anunciando que el único y sabio Dios es el que nosotros adoramos, no por ser pentecostal, sino porque no lo tenemos representado en ninguna figura, sino porque creemos en que Él es espíritu. Y hay muchas iglesias que creen que Él es espíritu, y eso es adorar al Dios verdadero, al que no se ve, pero se siente en esta mañana aquí. Estoy hablando con los que tienen fe. Capítulo 18, verso 22. Mire lo que dice. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. La traducción lenguaje actual dice en el verso 22: entonces Elías agregó: yo soy el único profeta de Dios que ha quedado con vida, pero acá hay 450 profetas de Baal. Si nos vamos a hablar o a basarnos en principios lógicos, ¿quiénes tendrían que ganar? ¿O quiénes ganarían? Los 450. Estamos en principios lógicos. Pero como con Dios no funciona la lógica del hombre, porque Él es el Todopoderoso. El profeta dijo: yo quedé solo. Estos días las autoridades de la iglesia me preguntaban sobre la situación o el estado de la iglesia en San Andrés, y yo les presenté el estado y la situación, sin mentiras, sin nada, y me dijeron: no importa que te quedes con uno, pero con uno siga predicando. Eso es unos directivos: no amar el dinero, sino las almas. Con uno, porque aquí no se trata de cuántos son, sino quiénes son. ¿Cuántos van?
sino quienes en verdad están con Dios. Eso es muy importante, hermanos. Por eso, qué lindo, y felicito a los que vinieron en esta mañana. Qué bonito grupo. Y los que están conectados, porque hay una sed de oír palabra de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Escúchalo bien. La traducción lenguaje actual en el verso 22 dice: entonces Elías agregó: yo soy el único profeta de Dios que ha quedado con vida, pero acá hay 450 profetas de Baal. Este importante escenario nos enseña algo muy especial, y es que la multitud no es sinónimo de que Dios esté presente. Seguro, es que en tal parte van más, qué belleza, pero no significa eso que estemos haciendo la voluntad de Dios. Hay partes donde va mucha gente y hacen la voluntad de Dios, pero hay partes donde va mucha gente y no hacen la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que tener multitudes no es sinónimo de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Con uno o con 1000, lo que interesa es de qué lado estamos, a quién le estamos obedeciendo, a quién estamos siguiendo. Eso es lo más importante. Alabado sea el nombre de Jesús. 450 contra 1. ¿Usted se imagina un partido 450 contra 1? ¿Quién gana? ¿Ah? ¿Usted se imagina un ejército? El hermano José, que fue militar, ¿usted se imagina un ejército 450 contra 1? Se llamaba. No se puede, ¿sí o no? No se puede, porque esa es la verdad. Pero sabe que hay una gran diferencia en algo, donde quiero que usted se meta esto a los poros, hermano. Eran 450 profetas de un Dios con D minúscula contra un profeta de un Dios, o del Dios con D mayúscula, el Dios vivo. ¡Qué diferencia tan grande! Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Usted por qué cree que el profeta Elías les hizo ¿cómo se dice? Los desafió con tanta seguridad? ¿Por qué cree? Hermano, vaya que anoche, en esa media explosión que parecía que se iba a explotar este pueblo, hubiera sido un culto, y verá que nos sacan de allá con policía y todo. Estoy seguro, nos sacan con policía y todo. Y si es posible, el pastor para la cárcel, porque hizo bulla de noche. Pero esa explosión que cae y nos matan de los oídos, eso sí no es problema. Pero no me interesa, porque yo sé a quién estoy adorando, yo sé a quién estoy predicando, yo sé que estoy hablando del Dios vivo que se mueve cada día, cada mañana en mi vida y en la vida de la iglesia, y que aunque sea uno a uno, aunque sea poco a poco, ahí se van salvando con la ayuda de Dios. Alabanzas a Jesús. Oiga, tremendo desafío. Capítulo 18, verso 23 de Primera de Reyes. Dénsenos pues 2 bueyes. 2 bueyes. Eso fue lo que dijo el profeta. Y escojan ellos uno. ¿Quiénes? Los 450. Y córtenlo en pedazos. Y vamos a probar quién es quién. Aleluya. No pongan fuego debajo. No pongan fuego. Mire lo que dice: córtenlo en pedazos, pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, porque del fuego se encarga otro. Y yo prepararé otro buey, porque del fuego se encarga otro. Si es que es Dios, Él se encarga del fuego. No, pongámosle servicio de gas, no le vamos a poner nada. No, pongámosle candelita, no le vamos a poner nada, ningún fuego. La traducción lenguaje actual dice, escuche esto tan importante en el verso 23, lo traduce y dice: traigan 2 toros y que los profetas de Baal elijan uno, que lo corten en pedazos, lo pongan sobre leña, pero no le vayan a prender fuego. Yo voy a preparar el otro toro y lo voy a poner sobre la leña, y tampoco le voy a prender fuego.
Hermano, eso solo lo hace un hijo de Dios. Eso solo lo hace un hijo de Dios. Vivir por fe, eso es para hijos de Dios. Hay gente que si no tiene la cuenta llena de plata viven aburridos. Pero cuando uno aprende a depender de Dios, simplemente espera en Él. Y ya, y no nos desesperamos, porque Él no nos dejará morir, y menos de hambre. Y aquí viene el desafío. Era tan grande la seguridad del profeta que no dudó en decirles, a ver, en la lógica, ¿quiénes ganan? 450. Y los que arrancan primero, imagínense, los más, y todavía el profeta les dice, arranquen ustedes primero. Eso es estar muy seguro del Dios que tenemos, hermano. Porque si el profeta hubiera tenido dudas, él hubiera dicho, no, yo primero. ¿Qué tal que ese profeta les responda con fuego? Alabanzas al nombre de Jesús. Póngale cuidado a esto, hermanos amados. Esto es muy importante. Si él no hubiera tenido fe, si él no hubiese tenido fe, hubiese dicho, yo primero, porque qué tal que hagan un milagrito ahí. No, el profeta sabía de quién estaba hablando. Y él le dijo, ¿sabe qué? Arranquen ustedes primero y les voy a dar mediodía. Porque en mediodía, si su Dios es Dios, les tiene que responder con candela, papá. Y si no, no va a haber candela por ningún lado. Eso es mucha belleza, ¿cierto? Póngale cuidado a esto. Verso 24, capítulo 18, verso 24. Invocad luego vosotros el nombre, si alguien lo está leyendo, mire lo que dice, el nombre de vuestros dioses. ¿Con D qué? Minúscula. O sea que ahí no está Dios, sino el Dios o los dioses de ellos. El nombre de vuestros dioses. ¿Y qué dice a continuación? Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. ¿Y qué respondió el pueblo? ¿Qué respondió el pueblo? Bien dicho. Ellos mismos se clavaron la puñalada. Bien dicho. ¿Y sabe por qué dijeron bien dicho? Porque estaban convencidos que su Dios les iba a responder. Primera de Reyes 18:25 dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un buey y prepárenlo vosotros primero, pues sois más, ganan por mayoría, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego. El verso 26 dice, ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, y gritaban diciendo, Baal, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Oiga, saltando, eso como que ha sido una costumbre. La gente con sus ritos creen que están agradando a Dios, cuando Dios es tan sencillo, solo es obedecerle e invocarlo. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Obedecerle e invocarlo. Y Él está para ayudarnos. ¿Sabe qué dice la traducción lenguaje actual? En el verso 25 dice, Elías le dijo a los profetas de Baal, elijan un toro para ustedes y prepárenlo primero, porque ustedes son muchos. Pídanle a su Dios que mande fuego, pero no le enciendan ustedes. Entonces ellos tomaron el toro que les dieron, lo prepararon y oraron a su Dios con D minúscula desde la mañana hasta el mediodía, y decían, Baal, contéstanos. Los profetas de Baal saltaban alrededor del altar que habían construido, pero no se escuchó ninguna respuesta. Es muy raro que una persona diga, llevo 20 años clamándole a Dios y no me contesta. Póngale cuidado, hermano, porque cuando hemos creído en el verdadero Dios, Él nos contesta. Él nos contesta. Que hay cosas que que no son su voluntad, ya es otra cosa, pero que en algo nos contesta, porque Él es real. ¿A cuánto les ha pasado esa linda experiencia?
Y mire lo que dice: aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: griten más duro, más duro. No, pero ¿y si ya nos quedamos sin garganta? Hágale más durito, que seguro está sordo. Ese Elías era burletero, pero era que Elías estaba indignado por el pecado de esa gente. Estaba indignado. Por eso cuando yo he predicado con exhortación, a veces le he dicho a mi esposa: mi amor, ofendí a la gente. Y me dice: no, no la ofendió. Y me pongo a escuchar y ¿sabe qué? Llego a la conclusión: la humanidad lleva toda una vida ofendiendo a Dios. ¿Qué cuentos? No hay que pedirle perdón a nadie. El Señor merece respeto. ¿Es así o no es así? Porque hay personas que están acostumbradas a que el pastor tiene que ir a pedirles perdón, que porque lo ofendió con un mensaje. Mentiras del diablo. Yo no voy a ir a pedirle perdón a nadie. Venga y le pide perdón a Dios por sus malos caminos, por sus malas acciones, porque Dios es digno de respeto. ¿Cuántos dicen amén? Mire que el profeta le dijo: grite más duro, porque Dios es. ¿Sí entiende ese tema? Dios es. Dios con D minúscula. Griten más duro. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, dice el verso 26. Tal vez duerme y hay que despertarle. El verso 27 dice: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Lo que acabé de leer está en la traducción lenguaje actual, pero ahí lo voy a leer en la Reina Valera. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Las palabras que dice el profeta son muy reales. Uno, Dios es. O sea, Dios pagano con D minúscula. Eso le dijo el profeta: Dios es. Griten más fuerte, porque Dios es. Dos, nada puede hacer por ustedes. Tres, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. ¿Sabe qué quiere decir tiene algún trabajo en la traducción? Traducido: está en el baño. Está haciendo una necesidad fisiológica. Está en el baño. Está dormido y tienen que despertarlo. No, un Dios de esos a mí no me sirve. No se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que te guarda, iglesia de San Andrés. Hermano Javier, más de 20 años caminando con Cristo. No se dormirá el que te guarda. Hermanos que están aquí en esta mañana, no se dormirá el que nos guarda. A Él no hay que despertarlo. A Él no hay que ir a llamarlo y decirle: póngame cuidado, sino que Él está las 24 horas para nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? El verso 28 dice: y ellos clamaban a grandes voces. El mundo de hoy es igual. Y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Verso 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Y así está el mundo de hoy, hermanos. Hacen viajes hasta donde sea para clamarle a un Dios que no les contesta. Así está el mundo de hoy. Cuando lo tienen ahí, no es sino que se arrepientan y le pidan, y Él les responde. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Arrepiéntase y clámele, y Él le va a responder. ¿Sabe qué dice el verso 28 en la traducido? En el lenguaje actual dice: los profetas de Baal gritaban fuerte y se cortaban a sí mismos con cuchillos hasta que les salía sangre, pues así acostumbraban a hacerlo en sus cultos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando como locos, y por fin llegó la hora acordada para quemar el toro. Y dice Elías: bueno, señores, ese torito hay que quemarlo como sea. ¿Qué pasó con su Dios? Eso es mucha fe, hermano.
A mí me han dicho, ¿qué pesar de usted, pastor? Yo, dele pesar del diablo. Porque aquí, si somos de Dios, no se acaba esto aquí. Créalo. Somos de Dios, pero vamos a salir corriendo. No, vamos a frentearla. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Pero si esta batalla es del Señor, Él la gana. ¿Cuántos dicen amén? No es mi fuerza, sino la de Dios. Aquí viene lo más glorioso. Verso 30 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Para los que están conectaditos hace un momento, estamos en Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. ¿Cómo estarían de asustados esos profetas de Baal? Pero bueno, nos dieron mediodía. Y este personaje, vamos a ver qué va a hacer este personaje en 5 minutos. Nos dieron mediodía. Y mire lo que dice la Biblia. Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Traducido dice en el verso 30. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todos se acercaron. Y Elías construyó el altar de Dios que estaba derrumbado. Regla número 1: acércate primero a quien te habla del verdadero Dios. Regla número 2: ¿quieres ver la gloria de Dios? Arregla el altar que está arruinado. ¿Es así o no es así? Regla número 1: vaya donde le hablen de un Dios verdadero, no de un Dios de mentiras. Y número 2: arregla el altar si está arruinado, porque lo arruinado. A ver, ¿cuántos aquí cocinan con leña, hermana Carmen? Hermana Carmen, si usted, vamos a poner un ejemplo, que el Señor los guarde, cayó un aguacero y rompió el techo de la casa. Y resulta que se mojó eso allá, un cenicero, los carbones, la leñita, todo eso se mojó. Dígame una cosa, ¿es fácil prender ese fogón? Todo mojado, todo. Y fuera de eso derrumbado, eso no lo prende cualquiera, eso es un dolor de cabeza. Estos días iba a asar una carnita con la familia y esos carbones no los prendía nadie, hermano. Yo le eché un vasado de gasolina a eso y ahí sí explotó todo eso. Porque yo dije, de aquí a que esto se anime a prender, me muero del hambre yo aquí. Le eché una gasolina que ahí me quemo las pestañas. Mi esposa es testiga, eso explotó, que ahí me quemo las pestañas. No volví a asar carne aquí porque eso parecía que todos los vecinos se daban cuenta, salía humo por todas partes. Más bien cuando vaya, pues haya una finquita. Vale cuidado a esto. Es un ejemplo que estoy tomando. Ese altar no lo prende nadie así, eso no lo prende nadie. Esa hoguera no la prende nadie así. Pero aquí hay una regla, acérquense. ¿Quieren ver la gloria de Dios? Arreglen el altar si está arruinado. Y se lo pruebo por la palabra. Capítulo 18, verso 31. Y tomando Elías 12 piedras, siempre respetando la palabra, siempre respetando la Torá, siempre respetando la Septuaginta, siempre respetando las Escrituras. Tomando 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, siempre respetando las promesas de Dios, a la cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Capítulo 18, verso 32, escúchelo bien. Edificó con las piedras un altar, pero no en el nombre de Elías, sino en el nombre de Jehová, diciendo, en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Luego preparó la leña. Luego cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y llenando 4, y dijo: llenad 4. Uy, hermano, esto es una belleza. Eso es probando. Llenad 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Esa leña mojada no la prende sino un milagro. Échenle agua sobre la leña.
Esos 4 cántaros échenlo. ¿Y sabe qué dijo? Yo veo que no quedó como tan mojada. Échenle otra vez. Échenle más. Y otra vez lo hicieron. Sabe que el agua también es tipo de la palabra de Dios. Échele palabra, échele palabra, échele palabra. Que aunque parezca que no despega, va a despegar. Que aunque parezca que no hay fuego, va a haber fuego. Que aunque parezca que no se consagra, se va a consagrar. Que aunque parezca que no crece, va a crecer. Que aunque parezca que se va a acabar, no se va a acabar. Échele agua, échele palabra, porque esta palabra produce fuego. Esta palabra produce vida. Esta palabra produce salvación. Échele más, échele más. Oiga, ese profeta tenía mucha fe. Y cuando le habían echado la segunda vez los 4 cántaros de agua, dijo: no, la veo que todavía le falta otro poquito. Échele más agua. Y lo hicieron la tercera vez. Verso 35. De manera que el agua corría alrededor del holocausto. Hermanos, si hay suficiente agua, como el agua es tipo de la palabra también, si hay suficiente palabra, hay candela, porque hay candela. Por eso, hermano, lo cité al ayuno esta mañana a las 5:30, le estaba mandando en el grupo. Ya estamos aquí con las puertas abiertas, porque si se le echa rodillas, si se le echa palabra, hay fuego. Si no, no hay fuego. Esto es probándole a la gente que estamos convencidos del Dios que tenemos. Alabanzas a Jesús. Verso 35. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora, verso 36, de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jezabel estaba feliz, porque estaba torciendo al pueblo de Israel por medio de su marido, que se dejaba mandar de Jezabel. Imagínese usted, se casó Acab con Jezabel, se casó con él y lo convenció que cambiara de Dios. Eso es una tremenda situación. Queridos amigos que nos visitan, queridos hermanos que se conectan, si su pareja te está invitando a adorar al Dios vivo, tienes un tesoro en tu casa. Tienes alguien que te ama de verdad. Pero si tu pareja te está invitando a adorar a dioses muertos, esa Jezabel hay que sacarla venteada, porque lo va a matar. Jezabel hizo eso. Pero mire lo que sucedió aquí. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, porque no es mi voluntad sino la de Dios. Escúchelo bien, traducción lenguaje actual, verso 36. Cuando llegó el momento, vamos a traducirlo, de quemar el toro, llegó la hora de quemar el toro, el profeta Elías se acercó y le pidió a Dios y le dijo: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haz que hoy toda esta gente sepa que tú eres el Dios y que yo soy tu servidor. Y el verso 37 dice: respóndeme. ¿Ustedes sí creen que Dios responde? Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Y sabe qué dice el verso 38? Dice: entonces, alguien que lo lea. Entonces cayó fuego de Jehová. No, es que eso se le echaron 20, ¿cuántas fueron? 4 por 3, 12 cántaros de agua. No importa, se le echó palabra. Y entre más palabra, más candela hay. Alabanzas a Jesús. Por eso el cristiano que oye palabra cambia. ¿Sabe por qué? Porque hay una implosión dentro de sí. No tanto que viva hablando de boca, porque hay gente que habla muy bueno de Dios, pero el testimonio, sino que adentro, eso se llama una implosión. Adentro hay fuego de Dios, hay candela. Esa persona vive sabroso y es testimonio para la gente. Y entonces dice la Biblia
¿Cuál es? El verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras y no le bastó, se lambió el agua que estaba en la zanja. Ese fuego se llevó todo eso. Usted no se alegra por eso, hermano. Verso 39, viéndolo todo el pueblo se postraron. Esos profetas de Baal dijeron: nos metimos en un lío aquí. Entonces dice la Biblia, viéndolo todo el pueblo se postraron y ¿sabe qué gritaron? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Verso 39 y el verso 40 dice: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal. Sí fue el pueblo, porque le dijo al pueblo que estaba postrado: prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló, los mató a todos. No solo cayó fuego del cielo, sino que los 450 profetas de Baal murieron degollados. Y Dios se lo aprobó. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Ahí termina la enseñanza. Pero si usted se va más adelante en su casa, usted se dará cuenta que Jezabel se enojó contra Elías y le mandó a decir: si mañana a esta hora no lo he matado, me dejo de llamar Jezabel. Y sale Elías corriendo por allá todo asustado, porque a veces estamos en las alturas y a veces estamos en las de susto. Pero en las alturas o abajo, de todas maneras Dios sigue siendo Dios. Y el Señor cuidó a Elías, el Señor bendijo a Elías, el Señor lo guardó, el Señor lo sostuvo. ¿Sabe por qué? Porque aunque nos quedemos con uno, pero no dejemos de predicar la verdad de Dios, no dejemos de anunciar la verdad de Dios. Entonces les hago una pregunta, ya para terminar: ¿con cuál se quedan? ¿Con el Dios de Elías o con el de Jezabel? Jezabel es más torcida que las carreteras de la línea. Torcida esa mujer. Imagine usted, fue tanto el poder que tuvo esa señora que se casó con un rey de Israel y lo convirtió a que adorara a Baal. Ya torcida la que pegó. Esa muerte de esos profetas de Baal fue culpa de Acab, por torcido también. Hermano, está bien que somos humanos y nos equivocamos, pero el pastor, hermano, el pastor, escúchelo bien, el pastor, los líderes, los que predicamos la palabra, no podemos vendernos. No, por agradar a un hombre, olvídese, por agradar a alguien, no nos podemos vender. No, es que el que colabora puede colaborar, pero si es maldad y hay que corregirla. En algún lugar alguien le dijo al pastor: ¿me pone a predicar o lo mato? Imagine usted que puede predicar a alguien que está ofreciendo que va a matar al pastor. Porque así está el mundo de hoy. Hacen las cosas y hay que aplaudirlos. No. Y Elías dijo: yo sé que me voy a meter en un lío y esa Jezabel me va a perseguir para matarme, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y terminaron ahorcados, porque la paga del pecado es muerte. Pero si lo aplicamos al tiempo de hoy, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, por favor.